Muy buenas noches, iglesia. Buenas noches. Les doy nuevamente la bienvenida. Amén. Es de mucha, pero mucha bendición que estemos aquí, iglesia. Amén. Tenemos que recibir la bendita palabra de Dios y lo vamos a entender por qué. Amén. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón. Escrito está que la palabra en ocasiones no transforma la vida del cristiano, porque oye la palabra pesadamente, porque el corazón está engrosado. Está tan cargado del mundo y con tantas obras de la carne que la palabra es pesada al oírla. Dice que no oyen ni tampoco ven y ni tampoco la quieren recibir. Dispón tu corazón en esta noche y dile: Señor, yo necesito recibir tu bendita palabra, que es la medicina para el alma y el corazón enfermo. El mensaje que el Señor trae en esta noche no es para los que no vinieron, es para los que vinimos en esta noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor hoy nos va a llevar a toda verdad, iglesia, porque Él es verdad, y donde está Él, el engaño no cabe, iglesia, porque Él vino a deshacer toda obra infructuosa de las tinieblas en su iglesia. Amén. Vamos a disponer. Padre bueno, en esa hora, Señor, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, maravilloso Rey de Gloria, porque eres tú el que nos ha convocado, el que nos trajo, Señor, el que conoce la gran necesidad que tenemos de recibir, Señor, este mensaje. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz, es lumbrera nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, muestra, Señor, qué tipo de obras estamos haciendo. Es tu palabra, Señor, que nos muestra la condición espiritual en la que estamos, Señor. Gracias, Padre, por tu verdad. Dile ahí donde estás, Señor, hoy. Someto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy, Señor, te pido que derribes por el poder de tu palabra, que la espada de doble filo, que derribes toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Díselo si tú quieres recibir. Señor, derriba en esta hora fundamentos, argumentos, razonamientos, toda altivez que se levanta en mí en contra del conocimiento de Dios. Oh Señor, quita todo hombre viejo para que yo pueda recibir, Señor, tu mensaje, Señor. En esta hora, Señor, dispongo todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a la obediencia tuya para recibir tu bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia, con temor y con temblor. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con el respaldo, la dirección y la revelación de su bendito Espíritu Santo. Iglesia. Es el Señor el que le habla a su iglesia cuando la palabra es predicada. No hay nada más triste que alguien te esté hablando y tú lo ignores. No hay nada más triste que faltarle el respeto a alguien cuando le está hablando, ¿cierto? El Señor nos va a hablar en esta noche, iglesia. El Señor está llamando a una iglesia que estaba tibia a volver al Señor. Amén. Y no es volver a congregarse. Volver al Señor es arrepentirnos, iglesia, de toda maldad y de toda iniquidad que aún diciendo que éramos iglesia, cometíamos delante de los ojos del Señor. Amén. El Señor conoce todos los corazones, dice las Escrituras en Juan, capítulo 2. No hay nada oculto, escucha iglesia, que no haya de ser manifiesto, porque bendito es el Espíritu Santo que saca a la luz todo engaño y toda mentira en medio de su pueblo. Amén. Y a Él es que adoramos, a Él es que cuidamos en este lugar. Él es el administrador de este lugar y Él es el que nos lleva a toda verdad. Y hoy vamos a entender cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en su iglesia. El Señor dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario, les conviene. ¿Saben cuando alguien te dice que algo te conviene? Venga, que le conviene, uno va, ¿cierto? Uno sabe que le conviene. Él dice: les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador.
Y nosotros creemos que el Espíritu Santo solamente es para moverse a través de los dones. Hay algo precioso, iglesia, que hace el bendito Espíritu Santo, y es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio para salvación. Por eso la necesidad del Espíritu Santo. Y lo hemos contristado tanto que creemos que con los dones, con las señales y con los milagros es suficiente cuando la iglesia todavía está en pecado. Y hoy clamo al Espíritu Santo para que sea convencido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir primero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4. En Romanos capítulo 1 dice lo siguiente, 1, verso 16 y 17, que el Evangelio de Cristo es el poder que Dios usa para salvación. El Evangelio de Cristo es el poder que Dios usa para salvación. Primeramente al judío y luego al griego. Para ser justificados por la fe en quién? En el Hijo de Dios, del que estamos oyendo. No hay poder más grande y no hay estocada más dura para las tinieblas que un pecador que se arrepienta. Nos hemos gozado tanto de ver cómo las liberaciones ciertamente son de bendición, pero vemos cómo las personas vuelven como el perro al vómito y como el cerdo al lodo. Y vuelven a practicar el pecado una y otra vez. Es grave y es de mucho cuidado esto, iglesia. Y hoy lo vamos a entender a través de las Escrituras. En el discipulado el Señor nos enseñó esto. Y esto es para tener temor y temblor, iglesia. Porque por más que queramos engañar al Señor, hemos confundido el amor del Señor con el libertinaje para pecar una y otra vez. Porque si el enemigo entra nuevamente, escrito está, es porque la casa está desordenada y vacía de Dios. Por eso vuelve una y otra vez. Es tiempo de que te dejes limpiar y purificar, porque Él lo está haciendo. No he visto una señal de todo lo que yo he visto. Se lo he dicho a la gente más cercana, que una de las señales que yo estoy viendo de que Cristo viene pronto es que Él está limpiando su iglesia. Más que las señales, que la luna, que el sol, es que Él está haciendo que su iglesia vuelva a Él. La iglesia que tiene que ir a predicar las buenas nuevas y no conoce a su Señor. Y yo le he dicho a las personas cercanas, lo hemos hablado con la pastora, con Diana, y les digo, Él está limpiando su iglesia, porque no va a venir por una iglesia con mancha y con arruga. Pero es que Él me liberta cada vez que yo vengo y Él me hace milagros y señales. Y Él dice, no se gocen por eso. Gócese de que sus nombres estén escritos en el libro de la Biblia. Porque muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, diezmaba, echaba fuera demonios, me congregué de lunes a domingo, hasta los días que no había la iglesia, yo me paraba allá en la puerta. No, eso no va a valer. Es que nos hayamos arrepentido y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Puedes estar aquí sentado, puedes estar recibiendo la palabra, supuestamente recibiéndola. En las Escrituras dice que la oye, la escucha. Recibirla es oírla, recibirla y llevarla por obra. Esa es la manera en que la palabra santifica a su pueblo, a través de la obediencia. Dice la bendita palabra, predicación del Evangelio en Samaria. Esta predicación fue después de que hubo persecución en la iglesia, después de que apedrearon ¿a quién? A Esteban. Entonces salieron, el Señor va a usar lo que sea para poder que su palabra corra.
Entonces Felipe, uno de los 7 diáconos, uno de los 7 que servían en la mesa, se fue para Samaria y el Señor lo hizo instrumento útil en sus manos. Se convirtieron miles a través de la predicación de Felipe. Él fue a dar allá a Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. El evangelio de la prosperidad. No. Aquí no dice eso. El evangelio es el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de la prosperidad. No. De Cristo. Amén. El evangelio es de Cristo, no de los hombres. Amén. Amén. Es de Cristo. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, como están en esta noche, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cómo serán sanados. Aparte de predicar la palabra que había, señales, ¿cierto? Dice que los fariseos vinieron al Señor Jesucristo y le decían que les mostrara señales. La iglesia está llena de que quieren ver señales. Muéstranos señales. ¿Y saben qué les dice mi Señor Jesucristo? Esta generación perversa pide señales, pero no tendrán otra señal más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Arrepentimiento, porque venía destrucción para Nínive. Esa es la señal que más veremos en estos últimos tiempos. Amén. Pecadores corriendo a los pies de Cristo, procediendo al arrepentimiento. Amén. Esa es la mayor señal que veremos, porque el Señor me decía esta tarde que estamos preparando una iglesia para señales, y dice que el anticristo y todo poder vendrá con poderes engañosos, con señales. Estamos preparándonos para que señales aquí, señales allá, cuál es el profeta que más fuego sale, y estos señales, así va a venir el poder engañoso, iglesia. Así va a venir, pero no los estamos preparando para la verdad, para que disciernan el engaño de la verdad y la verdad de la mentira, porque la mentira es una cosa y el engaño es otra. El engaño se maquilla más, se camufla más, tiene más apariencia de verdad. Por eso dice que aún sus escogidos podrán ser engañados. No se prepara la iglesia para eso, porque todavía vemos gente buscando señales. Y ciertamente el Señor ha hecho milagros aquí en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Milagros. Para los que no vieron la resurrección de alguien que murió aquí, mucho lo vimos. Amén. ¿Cuál es el milagro más sorprendente que puede hacer el Señor? Que un muerto resucite. ¿Cuánto le dice gloria a Dios a los que vieron eso? Amén. Pero nosotros una señal, wow, Señor, gracias, resucitaste un muerto. Dijo, es que lo resucité no por él, sino para los que no creían, que creían, para los incrédulos. Amén. Porque la incredulidad nos separa de él. Porque el que no cree es condenado. Por eso cuando alguien te dice yo no creo, preocupante para que no cree, porque yo sí creo. El que no cree es condenado, dicen las Escrituras en Juan capítulo 3. La más grande señal que va a haber es una iglesia que corra a los pies del arrepentido, de que ha pecado contra el cielo y contra él. Y la vamos a ver. O eres parte de aquellos que van a reconocer que han estado en religión como lo hemos reconocido nosotros, o vas a estar buscando señales, diciendo no, aquí no es, aquí hay mucha palabra, queremos señales. Y la gente unánime escuchaba, voy en el 8, escucha, así que debido a estas señales había gran gozo en aquella ciudad. ¿Había qué? Y en Lucas capítulo 10 dice que cuando volvieron de la misión los 70, volvieron los 70 con gozo. Este mismo gozo estaba en Samaria. Volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetaban en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero mira la recomendación que hace mi Señor.
y que se les había olvidado aquí en Samaria. Porque creemos que hay una victoria cuando solamente hay señales. Y los pecadores arrepentidos, ¿dónde? Y Él les dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten. ¿Había liberaciones o no? Lo que dice acá. Sí. Sino que regocíjense de que sus nombres, los que están echando fuera a los demonios y de los que están recibiendo, sean escritos sus nombres en el libro de la vida. En eso tiene que haber gozo en la iglesia. Amén. Aquí lo dice el Señor en San Lucas, capítulo 10, verso del 17 al 20. Y aquí veo en Samaria, dice, había gran gozo en aquella ciudad porque muchos tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Le había hecho el Señor la recomendación a ellos, ¿sí o no? Y ahora vamos a entender por qué. Pero Clara, ¿qué malo tiene? Si una persona está poseída, además el Señor es amor y Él es misericordia, ¿por qué le han hablado a uno así? El Señor por misericordia te liberta una y otra vez. Amén. Pero Él quiere que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. Ya no juguemos más con el Evangelio. Están jugando con el Evangelio. Están jugando con una salvación tan grande. Mira lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón. Hoy el Señor le va a hablar a los Simones. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, las artes ocultas. Dice, y había engañado a la gente en Samaria, antes, ¿no? Que antes había engañado. Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. No estamos hablando de Felipe, sino de Simón. Amén. Diciendo, decía la gente, este es el gran poder de Dios, porque donde hay señales, lo relacionan con Dios. Cuando Satanás también tiene señales. Cuando fue Aarón y Moisés a Egipto delante del faraón, él le dijo, lanza la vara, y la vara se convirtió en serpiente, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hicieron los magos? Los de las ciencias ocultas lanzaron también, y se convirtieron en serpientes. Sí. Así que los que miran señales fácilmente van donde la señora que trabaja con magia blanca. Que eso es una oración que nomás eso es de parte de Dios. No lo conocen, porque el Señor abomina todo eso, iglesia. Amén. Esa abominación, dice las Escrituras. Ay, es que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré, venga que acá le ayudo. Así dice la iglesia. Dice las Escrituras que él había engañado y que le decían, este gran poder es de parte de Dios. Poderes engañosos. Ay, no, entonces esta palabra no es para mí. Porque están hablando de ocultismo. No, está hablando de pecado. Llámalo como quieras, de pecado. De lo que se ejercía antes, ¿qué puedes ejercer? En Gálatas 5 es donde más habla de las obras de la carne. ¿Qué es? Lascivia, fornicación, adulterio, mentira, disensión, homicidios, borracheras, herejías. Todas estas cosas, muchos llegamos con ellas al Señor. Porque el Señor no está juzgando aquí a Simón porque haya practicado la magia. Porque Él vino por pecadores, sino por justos. ¿Sabe cuál es el problema? Que Él te llame, que estés aquí y nunca te hayas arrepentido. Porque Él, la sangre de Jesucristo, tiene el poder de limpiar cualquier pecado. Si hay arrepentimiento de verdad y si ese arrepentimiento da frutos, como dice Juan el Bautista, da frutos de arrepentimiento. Porque la gente que hoy nos enseñó nuestro Rey sobre las vestiduras que llevamos. Amén. 3 vestiduras. Las hojas de higuera, cuando estás en pecado y te tapas con hojas de higuera creyendo que Dios no ha visto tu pecado. Adán y Eva se vieron desnudos. Y cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Cogieron delantales con hojas de higuera y ellos mismos se cubrieron. El Señor no los cubrió. Creyendo que el Señor no lo veía. Y el Señor dice, Adán, Pepita o Pepito, los pepitos y pepitas que vieron en esta noche, ¿dónde estás tú? Esto quiere decir, yo ya vi tu pecado. Mira la condición en la que estás. ¿Dónde estás tú? Y las hojas de higuera, aquellos que tienen pecado, cuando ya son descubiertos,
dice, es que me escondí porque tuve miedo. Ok. Es que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabe cómo nos vemos desnudos? Como en esta noche. Esta bendita palabra nos abre los ojos y muestra la condición en la que estamos. Amén. Pero muchos se pondrán las hojas, estos delantales, estas hojas de higuera, y empezarán, porque las hojas de higuera tienen una cualidad, y es culpar a los demás de la condición en la que estamos. La mujer que tú me diste, y la mujer le dijeron, la serpiente. Es que mi familia, es que es mi esposo, es que es mi esposa, es que el vecino, es que los hijos, es que mi suegra, es que la nuera, y todo el mundo culpa a otros, pero no reconoce su pecado. Adán y Eva nunca reconocieron que ellos habían pecado, que ellos habían desobedecido, que es el mayor pecado que tiene la iglesia. Antes de fornicar, antes de adulterar, antes de mentir, nosotros entramos primero en desobediencia. Amén. Y es menguar en lo espiritual. Usted no peca de la noche a la mañana. Usted primero mengua, deja de orar, deja de congregarse. Y ellos dijeron, se echaban la culpa. Son aquellas personas que vienen, nos decía el Señor, y todo el mundo es culpable, pero jamás reconocen su propio pecado. Hasta que viene el Señor ahí mismo en Génesis capítulo 3, bendita sea su palabra que nos enseña. Dice que el Señor nos vistió. ¿Con qué? Túnicas, vestidos de pieles. El primer sacrificio en la Biblia de pieles de animal. Diciéndole, y el Señor nos decía, esto es prototipo de la religión, que dice, bueno, reconozco el pecado, voy a ir a la iglesia. Y empiezan a través de sacrificios, creyendo que hay salvación. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Presentan una y otra vez los sacrificios. Es que vengo aquí a la iglesia una vez más. Dicen, aquellas personas que todavía tienen estos vestidos de pieles, mantienen en qué? Con remordimiento, pero no tienen arrepentimiento. Son 3 vestiduras, dijo. Aquellas que ustedes se ponen para creyendo que yo no he visto un pecado, cuando dice en Hebreos que todo está desnudo delante de aquel que algún día daremos cuenta. Pero antes dice que esta palabra tiene el poder de discernir pensamientos e intenciones del corazón, que esta palabra escudriña lo más profundo, por eso predica de lo que el pueblo necesita. Amén. Entonces sale a la luz nuestra verdadera intención. Entonces los que tienen ya hojas de higuera pasan a las, entonces voy a ir más a la iglesia, porque si voy a la iglesia más me salvo. Sacrificios. Porque la única vestidura por la que mi rey va a venir es que estemos revestidos de Cristo a través de la gracia, con arrepentimiento y perdón de pecados. Esas 3 vestiduras son. Porque en el libro de Hebreos dice que hacen sacrificios y vienen y lloran por el mismo pecado, nunca lo entregan, nunca se arrepienten. Siempre, cuando esta palabra es dura de oír, compunge, porque Él me permite verlo. Y entonces empieza, sí, Señor. Sí, yo soy así, Señor. Pero nunca hay arrepentimiento. Nunca. ¿Tú crees que si Cristo viniera hoy y si están sin arrepentimiento, qué va a pasar? Entrar a una denominación, entrar a una congregación, no es salvación. Es entrar a la gracia que es Cristo Jesús. Amén. Y hoy lo vamos a entender. Aún gente bautizada que no se pierden ni un culto, pero sin arrepentimiento. Tú decides qué vestidura quieres. ¿Quieres las hojas de higuera? Son aquellos que vienen y te empiezan a hablar. Es que no, es que mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa. Y es que sí, el Señor le muestra a uno el pecado. Porque nunca venimos, Señor, límpiame, lávame, transfórmame, cámbiame. Venimos para que cambie a otros. Los vestidos de pieles. Aquí estoy otra vez, Señor. Usted sabe, vengo cansada de trabajar. Aquí estoy, Señor, una vez más. Mire mi sacrificio. Porque cuando tú estás en la gracia, no es un sacrificio oír la palabra de Dios. Porque el que es de Dios, escucha, el que es de Dios, palabra de Dios, quiere oír. Amén, gloria a Dios. Muchos se sientan como sacrificio aquí. Estás con los vestidos de pieles, sacrificios. Es tiempo de que entres a la gracia del Señor. Amén. ¿Entendieron lo de las vestiduras? Amén. Esto es más profundo.
4 horas, 3 horas duramos, ¿cierto? Amén. El Señor explicando. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Había gozo y el Señor les había dicho: no se gocen por eso, porque el poder del Evangelio es para salvación. Pero había un hombre llamado Simón, ya iba por ahí, ¿cómo era él? 11. Y no estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, él estaba predicando correctamente, ¿sí o no? Amén. Porque a veces le echamos culpa al predicador. ¿Tú crees que vas a ir delante del trono de gracia a echarle la culpa a la pastora o a los que predicamos? Porque la verdad se te está predicando, que es por arrepentimiento. Felipe no dependía de Felipe, sino del corazón de Simón. Porque no dependió de Jesús, sino del corazón de Judas, que nunca se convirtió. No depende de nosotros el arrepentimiento de la iglesia, porque el que te va a convencer es el Espíritu Santo. Pero escrito está en Hechos de los Apóstoles, Esteban le dijo al pueblo que eran duros de servir y se resistían al Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado. Porque dicen: esta palabra no es para mí. Te digo que la palabra que es para salvación es dura de oír. Amén. Amén. Pero es la que edifica y la que te lleva a salvación. Amén. Cuando el corazón está rebelde, dice: no, recíbalo en el Espíritu. Reciba la palabra en el Espíritu. No, el Señor está predicando a la carne. La carne no se quiere convertir. Las cosas de la carne son contra las del Espíritu. Y esta palabra tiene poder de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Amén. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque pueda que este lugar no sea conocido por señales, pero de que pecadores están arrepintiendo, por eso tenemos gozo. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Amén. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Y el Señor quiere que tú seas parte del plan perfecto que Él tiene para nosotros. Un plan lleno de amor. Que el pecador se arrepienta. Dicen las Escrituras que hay fiesta en los cielos. Aleluya. Amén. Hay fiesta en los cielos. Dice la bendita palabra. También creyó Simón mismo. ¿Creyó o no creyó? Amén. Y habiéndose bautizado. ¿Usted cree? Creo. Bautícese, me bautizo. Esto es para los que dicen que creen y están bautizados, pero todavía no se han arrepentido. Mira lo que dice. Él creyó, Simón mismo creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Y Felipe qué hacía? Predicaba y estaba ahí oyendo la palabra. Y se bautizó. Yo voy derechito para el cielo, como pensábamos nosotros, ¿cierto? Yo pensaba que me iba derechito porque no faltaban los cultos. Y aparte el Señor nos usaba para echar fuera demonios. Y yo creí que me iba para el cielo. ¡Qué equivocación! Porque yo estaba en pecado. ¡Qué error! ¡Qué engaño! Bendito sea el Espíritu Santo que viene a hacer su obra en nosotros. Amén. Las obras de Dios en nosotros. Y nos lleva a toda verdad. Amén. Hoy se va todo engaño de tu corazón. Amén. Si no hay un arrepentimiento, yo me arrepentí. ¿Y dónde está la nueva criatura? En Cristo Jesús. ¿Dónde está? Porque el Señor nos enseñó que por los frutos los vamos a conocer. No por las asistencias a la iglesia. Para nacer de nuevo, iglesia, hay que menguar. Hay que morir a las obras de la carne. Hay que morir al pecado y amar más a Dios que al mundo. Amén. Él creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía estaba atónito porque estaba ahí por la palabra, por las señales.
Dice la bendita palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, donde estaba Felipe en Samaria, el Señor mandó refuerzo. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. O sea que es suficiente con recibirla. Hay que nacer de nuevo, iglesia, que el corazón endurecido de piedra sea transformado en un corazón de carne. Amén. Que ese es el nuevo nacimiento. Ellos dicen que creyeron, aquí dice que creyeron. Dice, ¿enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Mandaron refuerzos, 2 columnas de la iglesia. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Y todos dicen amén. ¿Y a dónde están las obras de Dios? Hay más obras de la carne que obras del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6. No se engañen. Dios no puede ser burlado. El que siembra en la carne segará de la carne corrupción, pero el que siembra en lo espiritual segará en el espíritu. Y sus obras serán hechas. Dios hará las obras de él en nosotros. Amén. Eso es lo que dicen las escrituras, que el Espíritu testificará de los que son verdaderamente sus hijos. Amén. No las obras de la carne. Las obras de la carne testifican que somos hijos de dónde. Lean Juan 8, es duro de oír. Nosotros somos hijos de Dios también, porque yo ofrendo, yo diezmo, yo me congrego, y yo llevo 55 años con 3 meses y 2 semanas y un día en el Evangelio. Soy hija de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a ellos en Juan capítulo 8? Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Pero ustedes hacen las obras de su padre el diablo, porque a él es el que obedece. Porque el Padre les habla y no obedece. ¿Cuál de los dos son hijos de Dios? ¿El que obedece o el que no obedece? Porque Jesús le enseña a sus discípulos. Un padre con una viña y le dice a un hijo, hijo, mañana voy a trabajar en la viña. Y dice, sí, padre, como todos, amén. Pero salen de aquí y obedecen al Padre el diablo. Pero hay unos que dicen amén, pero salen obedeciendo al Señor. ¿Cuál de los dos es hijo? Dice el Señor. ¿Cuál de los dos son hijos? ¿Cuál es el hijo? Y los discípulos dijeron, el que fue, pues ellos son hijos, los de obediencia. Y nadie puede obedecer por su propia cuenta. Necesitamos el bendito Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas y hacer las obras de Dios, iglesia. Amén. Amén. Ya no nos engañemos más, porque a Dios nadie lo puede engañar. Aquí vemos que el Señor saca a la luz todo engaño, como lo está sacando en esta noche. Ellos oraron por todos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque ahí va a testificar el Espíritu quiénes son y quiénes no son. Amén. Llegó la auditoría, el Espíritu de Dios. Amén. Y el Señor quiere sacar en esta noche a la luz todo engaño para que procedan al arrepentimiento. Amén. Porque mira lo que dice aquí. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, para los que predican que ya todos tienen el Espíritu Santo. Escrito está que el Espíritu Santo está con todos, pero no en todos. Porque el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3, verso 2 y verso 3, dice que el Espíritu de Dios se recibe, aquí habla de recibirlo, por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo van a recibir si ni vienen a escuchar de Él? Es por fe, no por decir que creen, porque algo que nos está enseñando el Evangelio últimamente es que el Evangelio es mucho más que hablar, es hacer. Amén. Se nota, es el hacer, no es el decir gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora nosotros decimos amén con entendimiento, porque el amén es Cristo Jesús. Él dice en Apocalipsis, yo soy el amén. Así sea. Aquellos que dicen amén están diciendo así es, y si sales haciendo lo contrario. El amén es Jesucristo. Amén. Es tiempo de que su iglesia corra al oportuno socorro. Porque viene juicio y escrito está que el juicio comenzará por casa. Amén. Lo que está haciendo el Señor en este tiempo es misericordia, extendiendo su misericordia. Porque se supone que la iglesia ya debería estar llevando las buenas nuevas de salvación. Pero muchos que están en la iglesia ni siquiera han entrado en plan de salvación.
porque están todavía con las vestiduras de pieles, con sacrificios. Es tiempo, iglesia, porque esta palabra es para compungir y hacer que el pecador se arrepienta. Sobre ellos no había descendido, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí hay muchos así. Bautizados, es que yo ya nací de nuevo porque clavé y fue desde allá, desde arriba que clavé y salí vivo. Así no es, iglesia. Déjame decirte que no es verdad. Solamente habían oído la palabra, habían creído y habían sido bautizados, pero hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Para poder entrar. A muchos nomás les sirvió para la foto. Porque lo que ve el Señor es la santidad. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Y Él mismo nos santifica. Y es lo que Él está haciendo en este tiempo. En casa de oración, el alfarero para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Saben que lo más maravilloso, pero a la vez triste, que se están santificando personas de lejos? Las Amén. Está trayendo a santificarse. Amén. Y los de cerca lo quieren. Y se cumple lo que dicen las Escrituras. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amén. Y que no vaya a ser que el anfitrión te diga, y estén sentados en las primeras sillas y les diga, un permisito, porque esa silla no es para usted. Usted la calentó para que se arrepintió. Así lo dicen las Escrituras. Amén. El arrepentimiento significa cambio. Cambiar que el cambia que renueva nuestra mente, renueva el corazón y renueva el espíritu para poder que el Espíritu Santo descienda sobre el templo que somos nosotros. Pero todavía son fuentes de aguas amargas, porque Él es cuenta el sanador. Él no te está juzgando, Él te está llamando a libertad y a sanidad, iglesia. Amén. Porque están enfermos, eso se le enseñó a los niños y lo pudieron entender. Para los que vinieron, ¿fue entendible o no? Ellos lo entendieron. Van a encontrar en el mundo un esposo, una esposa, una madre, un padre, un hijo con el corazón enfermo. Y se les explicó que una persona con un corazón enfermo va a enfermar a otros. Y se les explicaba con el agua sucia. Y esto es lo que hace Jesucristo. Está quedando banco, decía. Esto es lo que hace Jesucristo, niños. Y esto, niños espirituales. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Amén. Transformar nuestros corazones. Amén. Porque están endurecidos a causa del dolor y la aflicción que el mundo ha dado durante tantos años. Amén. Pero te están negando la sanidad porque crees que estás sano. Porque cree que eres libre. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. No eres libre. Juan capítulo 8. Tú estás diciendo que no somos libres. Nosotros somos libres, le decían los que tenían las vestiduras de pieles, los religiosos. No hay nada peor que salir del mundo y entrar a la religión, creyendo que la religión nos va a salvar, o la denominación. No hay nada más terrible que creer que vamos a salvación por sacrificios, porque ningún sacrificio es acepto delante del trono de gracia, sino el sacrificio de Jesucristo. Amén. Es por Él que tenemos acceso al trono de gracia. Amén. No hay otros. Puedes decir aquí, míreme Señor, cómo voy con dolor y aquí voy al culto. Yo sí soy muy bueno, me voy a salvar, seguro. Las Escrituras dicen que no. No, mire Señor, yo antes iba una vez y ahora voy 5. Puedes venir, como te digo, hasta cuando no abrimos. No te va a salvar. Le estoy dando a los pobres, no te va a salvar. Porque aún esas obras son hechas manifiestas por la obra de Cristo en nosotros. El único que trae salvación es Jesucristo. Amén. Al que se resiste. No había descendido sobre ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el que creyó, y el que se bautizó,
Vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. No, pero yo jamás ofrecería dinero. Él está hablando del pecado al que nunca renunció. Por favor, no se me duerman. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La palabra de Dios no dice que se recibe así. Dice que se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Él no había creído verdaderamente. Yo sé, vean, cuando una persona cree, es difícil que creamos, si crees, amén, creo no. Ahí empieza. Ahí empiezas a creer. Pero tú crees, nosotros estamos creyendo en el Hijo de Dios a medida que escudriñamos más y más y más. Nuestros ojos están siendo tan abiertos que nos damos cuenta de la ceguera en la que estamos. Amén. Y empezamos a creer a medida de que conocemos la verdad, no simplemente un sermón. El sermón lo que hace es compungir, porque muestra, es la plomada que muestra la condición. Dice, yo necesito conocerte, porque yo no he creído. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Lean Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Se predicaba de Cristo, sí o no? Sí. Antes no. ¿Se predicaba de Cristo, sí o no? No. Porque si no pasará lo mismo que le pasó a los fariseos. Cuando dijo, nosotros vemos, claro, yo lo sé. Cuando la gente dice como Marta, sí, sí, usted es la resurrección y la vida. Y cuando llega la hora del hacer, reprueban. No nos predicaban de Cristo, ni nosotros predicábamos de Cristo. Reconozcamos que nos traían las señales, los milagros, y nos traía, ¿qué más nos traía? El dinero, iglesia, la prosperidad, porque nos gustaba oír. Es la verdad, iglesia. Y no como muchos dicen, es que sí es culpa de los pastores. La verdad nunca está, la verdad la hemos tenido en casa. No está en el cielo para que aquí la bajen, está al otro lado del mar. Ha estado cerca, no es responsabilidad solamente de los pastores, porque dice, escudriñan las escrituras, ahí van a hallar la salvación. Ellas testifican de él. Hay personas aquí en casa de oración. Una persona me llamó y me dijo, claro, estoy escudriñando las escrituras y lo estoy viendo, gloria al Señor. Eso es lo que él quiere. Ay, pero hay unos que no tienen tiempo. Él dice, van a conocer la verdad y la verdad los hace libres. Pues que es como los tiempos de antes que la Biblia la leían de espalda y que nadie la viera. La Biblia la tenías en tu casa, yo también. Yo fui enseñada por Dios en mi casa, escudriñando las escrituras. Amén. ¿A quién vas a culpar? ¿A quién vas a culpar? Todos somos culpables, el inocente es Cristo. Por eso todos tenemos que proceder al arrepentimiento, iglesia. El fundamento de la iglesia no era Cristo, era lo que Cristo nos daba. Y ciertamente nos dio muchas añadiduras, porque yo puedo testificar de lo que Él me ha dado a mí. Amén. Pero nunca lo pedí a Él hasta que me encontré con Él. Y la necesidad que tú y yo tenemos no es de la casita, no es del carrito, porque esos son obras que se le ha enseñado a la iglesia a desear más. Las añadiduras dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero se predicaba más de las añadiduras que de Cristo. Él no era el fundamento de la iglesia. Y fuimos parte de ello. Todos somos responsables, iglesia. Todos somos culpables, pero bendito sea el Señor Jesucristo que ha tenido misericordia de nosotros. Así creas que esta palabra no es para ti, es para ti y es para mí. Dame a mí de este poder. 20. Entonces Pedro le dijo, un hombre lleno del Espíritu Santo le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? La pregunta es para todos, desde aquí hacia allá y los que están conectados y a los que han de ver este mensaje. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si Cristo viene hoy, porque la conciencia, la que lava la sangre de Cristo Jesús, sabe y nos dice en qué condición estamos nosotros, ¿te irías con Él? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor?
ser un corazón conforme al del Señor. Amén. Y muchos se niegan a esa circuncisión. La señal del pacto, de la gracia, es que el corazón haya sido convertido en un corazón de carne y haber nacido de nuevo. Amén. ¿Cómo está tu corazón? Llévate esa pregunta, todos los que estamos aquí. Tú y yo no sabemos el día ni la hora. Si Cristo viene, ¿a quién vas a culpar? ¿Con quién te presentas? Con las hojas de higuera no te van a servir, y las vestiduras de pieles de los sacrificios tampoco. Yo estoy aquí sacrificado, miren que estoy luchando para no dormirme. Uy, Señor, yo te amo mucho. No van a servir, iglesia. Solamente están revestidos de Cristo, y Él mismo lo está haciendo, iglesia. Amén. Santificando su iglesia. Porque tú y yo no sabemos el día ni la hora. No sabemos la fecha de vencimiento. No lo sabemos, iglesia. Y por más que hayas hecho milagros, señales, hablando en lenguas, en la preeminencia del amor dice que todo esto cesa. Y lo único que tú vas a presentar delante del trono de gracia es el amor de Dios por ti y el amor tuyo por Él. La preeminencia del amor, porque cesarán los dones, las lenguas, las profecías. Todo esto cesa y lo único que queda es el amor. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Se hallanos en Él y Él en nosotros. Eso es lo único que va a permanecer. Es lo único que es. Para los que tienen dones y también escuchan este mensaje. Amén. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Porque aunque ofrendes o diezmes, iglesia, te hablo de Apocalipsis capítulo 4. El corazón no estaba recto delante del Señor, el corazón de Caín, el de Abel. Y no fue grata ni la ofrenda ni Caín delante del Señor. Pero la de Abel sí. Para todos hay salvación. Amén. Él no quiere que ninguno perezca. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Amén. Pero la condenación es que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no venían a la luz. Esta palabra es luz. Esta palabra es luz y nos muestra la condición en la que estamos. Y ya se manifiesta toda tiniebla. A la que tenemos que renunciar, entregar y cambiar. Morir a ello, a toda obra de tinieblas. Jesucristo dice: yo vine a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Y no imaginamos a Cristo con una espada dándole al diablo. No, a deshacer las obras de las tinieblas en nosotros. Porque esta tierra estaba desordenada y vacía sin Él. Hasta que viene la luz, iglesia. Hasta que Él viene a poner orden. Hasta que viene a levantar el templo, el altar, iglesia, para que seamos templo del Dios viviente. Pero en Apocalipsis dice que muchos son sinagoga de Satanás. Y que antes son tropiezos para los que le sirven al Señor. Aún en la propia iglesia, el Señor le llama cizaña. Cizaña le llama el Señor, cabras. Porque solo las ovejas reconocen y saben que el amor de Dios está hablando esta noche. Amén. Solo las ovejas lo pueden entender, porque ellas reconocen la voz del Señor. Otros van a ver a alguien enojado, como muchos han dicho. Es el amor de Dios. Esta es la verdadera palabra profética, haciendo que el pueblo se vuelva al Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra profética no es profetizarte un carro, si ese carro te va a sacar del plan de Dios. Palabra profética no es decirte que te quiere dar el Señor. Te digo que te quiere dar salvación, iglesia. Amén. Salvación. Y te está resistiendo al Espíritu Santo, porque este es el poder que Él usa para convencer al pecador. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito, Señor, que le hablas a tu pueblo por amor, Señor. Bendito eres, Rey. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito, bendita tu palabra, Señor, que tiene vida. Que ese Espíritu, Señor, y da vida. A los huesos secos, háblales en esta noche. Son un ejemplo de vida, Señor, sobre una iglesia que está buena espiritualmente, Señor. Bendito eres, Señor. Danos vida juntamente contigo, Señor. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Llévate esta pregunta: ¿cómo es tu corazón delante del Señor?
Esas túnicas te han servido, esas vestiduras para apariencia en la iglesia, aún con tu familia. Pero tarde que temprano, de aquí sale la fuente, sale lo que realmente hay en el corazón. Raíces de amargura todavía. Porque cuando Cristo ha llegado a una vida, lo primero que sana son las aguas amargas. Amén. Él es sanidad, Él es el sanador. Amén. Mira lo que le dice el Señor a la iglesia, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla en esta noche. Amén. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque y Él de amargura, ¿recuerdan lo que dice? Él viene a sanar primero las aguas amargas. Cuando el corazón y el alma están enferma, todo el cuerpo también. Está enfermo el cuerpo, el alma y el espíritu. Deja de pedir tanta sanidad para que te sane la esposa que tú quieres o el esposo que quieres. Él te trajo a ti y a mí para sanar estas aguas amargas. ¿Para qué? Para ser testigos allá para los que no han sido sanados. Amén. En miel de amargura. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Hebreos? No vaya a ser que una raíz de amargura te haga caer de la gracia, que pierdas salvación. Porque no quisiste ser sanado. La salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. Amén. No porque el Señor te la quite, sino porque nosotros la rechazamos. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El corazón estaba enfermo, ¿sí o no? Y no dijo que creía. Y no se habían bautizado. Y no hablaban en lenguas. Y no echaban fuera demonios. Si yo no creyese que fuese así, yo doy testimonio. Se me usaba para hacer fuera demonios y mi corazón estaba enfermo. Hasta que vino el sanador y me sanó. Amén. Pues a mí no me da pena testificar. Porque Él es verdad y la verdad liberta. Amén. Respondiendo entonces, Simón le dijo: escucha, mira lo terrible que no pueden entender que Él te está llevando a ti al arrepentimiento. Tu esposa no se puede arrepentir por ti, tu esposo no se puede arrepentir por ti, nosotros no nos podemos arrepentir por nuestros hijos. Arrepiéntete, le dijo a Simón. ¿Quién sabe si el Señor perdona este pecado? ¿Y sabes qué dijo Simón, como muchos aquí? Porque lo han tenido que escuchar. Él le dijo: ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en día de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, dijo: rogad vosotros, oré por mí, hagan ayuno por mí, rogad vosotros por mí. ¿Quién dijo que uno te arrepiente por los demás? Rueguen por mí. Y ciertamente hay gente que no se ha arrepentido y rogamos por ellos, pero lo que el Señor va a mirar es el arrepentimiento de ese mismo corazón. Amén. Deja la pasividad, deja la pereza espiritual. Rogad por mí y rogamos. Han visto una y otra vez que rogamos por esas almas, por misericordia, pero para que procedan al arrepentimiento. Amén. Esos espirituales, rueguen por mí. Él le dijo: ruega. Él dijo: rueguen ustedes por mí. Hay familias que saben que ruegan por ellos y nunca, perezosos espiritualmente. Porque saben, porque la palabra de Dios dice y afirma con Jacob, con José, que si la presencia de Dios está contigo, ahí en tu casa también está. Pero se conforman con eso. Estamos hablando de salvación porque escrito está: dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ruega tú mismo por tu salvación. Amén. Deja la pereza. Ven y ora. Es que volví a caer para que no entres en tentación, para que no caigas. Rueguen por mí. Y saben que ruegan. Y saben que se enojan. Y es que porque no rogamos más. Les faltó más quebrantamiento y más humillación porque me alcanzó el mal. No se llaman consecuencias del pecado. Consecuencias. Podemos ayunar 30 días, pero que el pecado trae consecuencias,
Amén. Y por amor a las almas rogamos y seguiremos rogando por cada uno y por nosotros mismos, porque nadie puede creerse firme. Amén. Rueguen ustedes por mí. Este corazón duro, duro de servicio. Se resisten a esta bendita palabra que es el Espíritu Santo convencido. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, no quiero consecuencias, ruegue para que no vengan. Vienen consecuencias a causa del pecado. Vienen consecuencias a causa del pecado. Por eso tenemos que renunciar a él. Porque los que nos pasa una y otra vez son consecuencias a causa. No, pero oremos que ninguna arma prosperará contra nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que tú guardas el maligno, no lo tocas, Señor. Tu palabra dice, pero lean todo el contexto a los de obediencia. Obediencia, 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 iglesia. A los de obediencia. Para ellos son las promesas. Y para los de desobediencia, Deuteronomio 28, porque yo no estoy lanzando nada malo, dice que la desobediencia trae maldición. Y no sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Amén. Escrito está. Amén. Nosotros no llegamos obedeciendo, nos llama siendo desobedientes para enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. Amén. Él se preocupó, fue por las consecuencias. ¿Cuántos vienen por consecuencias del pecado y ni siquiera reconocen el pecado? Rueguen por mí. ¿A cuánto les está hablando el Señor esta noche? Amén. Es tiempo de que abran los ojos. Pídele al Señor que caigan los velos de las vendas. Y ellos habían dejado hasta ahí. Juan capítulo 16. La obra que el Espíritu quiere hacer en tu vida, en ti, en mí y en toda la iglesia. La obra del Espíritu Santo, no es que usted Espíritu Santo, protégeme, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, lo hemos cogido como un cajero. El Espíritu Santo es una persona y es sensible. Es apacible, es amoroso, es amigo, es compañero, es confidente, es consolador, es bálsamo. El Espíritu Santo es amigo. Pero lo has contristado una y otra vez. Él es real. Y Él es el que tiene que venir y tomar el control de la iglesia para sacar a la luz todo engaño que hay en cada corazón, en nuestro corazón. Cada mañana venimos, Señor, vea, aquí estamos, saque todo engaño y lo saque. Sáquelo, aquí estamos, Señor. ¿Qué hay? Y nos dice que hay. Nos arrepentimos y cambiamos. Porque ya reconocemos eso. ¿Tienes esto? Sí, Señor, sí. Y no lo dice clarito. Sí, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos. Como le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme, le dijo a aquel leproso. Y el Señor le dijo, quiero. ¿Se sana? Él quiere sanarte, iglesia. Amén. Los que nos queremos ser sanos somos nosotros. Mira, ¿quieres ver la condición espiritual? Tú vienes aquí, te quieres dormir, te quieres ir rápido. Así está la condición espiritual de la iglesia. Y si quieren una eternidad con el Señor. Una eternidad. Una eternidad. Les cuesta, se justifican para no vivir. Eso el Señor nos enseñó también, ¿no? No hay justificación, iglesia. De 24 horas que te da de vida, te cuesta darle 2 horas. Unos vienen 2, otros vienen 1 hora y media, otros vienen 1 hora, otros vienen media hora. Pero aún a la media hora sí se parece que fueran 3, porque les cuesta. Están aquí, están todavía ligados con el mundo. Así es la condición de la iglesia. Les cuesta desprenderse del mundo, porque están atados al mundo. Pero mi Señor Jesucristo vino a deshacer todo eso, iglesia. Amén. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora estoy en San Juan capítulo 16, verso 4, desde el 4.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Él está hablando aquí a sus discípulos. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué está diciendo el Señor? La verdad. La verdad. Nos conviene, iglesia, de que Él se fuera, porque si Él no se hubiera ido, el Consolador no hubiera venido a nosotros. Amén. Cuando Él dice que nos conviene, es porque nos conviene. Amén. Amén. Y cuando Él venga, nos convencerá aquí en el mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. O sea que si Él te está convenciendo, aquí empieza la gracia. Primero te convence de pecado, pero te dice, eres pecador. ¿Entiendes? Sí, por ti vine, a ti te amo. Por ti derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Fue por ti, por tu pecado, el que no quiere soltar, al que no quiere renunciar, el que amas, el que toleras, el que consientes, el que amamantas una y otra vez. Tú amas el mundo, pero yo te vi cuando estabas en el mundo. Quiero sacarte del mundo porque tú no eres del mundo. Amén. Eso es lo que el Señor te dice en esta noche. Tú no eres el mundo. Deja de actuar como el mundo, iglesia. Él nos viene a descontaminar del mundo. Hacer las obras de Dios, porque nosotros somos la Jerusalén espiritual. Gloria a Dios. Es necesario nacer de nuevo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Nos está guiando, no nos está guiando. Cristo en la verdad, iglesia, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo glorifica al Padre, iglesia, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso te dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito y alabado. Ese es el mensaje. Es tiempo de que dejes de ser ese Simón. Clara, lo que pasa es que yo ya llevo 3 bautismos. Y el cuarto que lo puedo, ¿cómo es que dice? Puedo renovar el pacto que hice con el Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hay una persona que me dijo que 5 veces se ha bautizado y el corazón sigue igual. Ha pasado 5 veces por el agua, pero no ha nacido de nuevo. Ah, claro, es que yo me quiero bautizar. Y pues me bautizó una mujer, pero ahora quiero que me bautice un hombre. ¿Puedo? ¿Dónde dice eso? Cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar. ¿Dónde lo dicen las Escrituras? Les falta conocer la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Un bautismo, una fe, un solo espíritu, Amén. un cuerpo. Él viene por una iglesia santa. Amén. Él viene por una iglesia santa. Amén. Escucha, Él viene por una iglesia santa. Amén. Tú y yo no nos santificamos, pero esta palabra es el poder que Dios usa para santificar a su pueblo. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. De lo que me has hablado, Señor, he predicado en esta noche. Simplemente soy vasija de barro, Señor, donde tú depositas para darle a tu pueblo, porque esta palabra es para todos nosotros. Oh, maravilloso Rey de los cielos, sé que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, pero esta palabra es Espíritu, Señor, y yo creo que esta palabra ha penetrado hasta lo más profundo del alma del Espíritu, Señor, de los tuétanos y los huesos, Señor. Compunge los corazones, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, háblales. Espíritu Santo, háblales.